Dice entonces que la tesis mayoritaria de la Corte conduce inevitablemente a una paradoja. Nada de estabilidad, no obstante las pretensiones del Código de Comercio de garantizar estabilidad. Muy bien. Otro de los escenarios que ha ocupado la atención de la Corte Suprema de Justicia. Este es muy interesante, este es más civil que mercantil, pero también hay daciones en pago mercantiles, ¿cierto? Y es si la acción rescisoria por lesión enorme, ¿cierto?, es aplicable a la dación en pago. Y esta disputa tiene, digamos, un término bastante largo de configuración. Es quizás una de las más controvertidas en la jurisprudencia de la Corte. Aquí se me perdió el papelito. Porque inicia por allá en 1909. Y en 1909 la Corte Suprema dijo que la dación en pago tenía una similitud perfecta con el contrato de compraventa. Y que como tenía una similitud perfecta con el contrato de compraventa, era aplicable la acción rescisoria por lesión enorme. Y la similitud perfecta era porque el vendedor, en este caso, era el deudor que entregaba el bien a título de dación en pago y el comprador era el antiguo acreedor que pagaba, digamos, con la extinción del crédito. Entonces existía una similitud perfecta y como consecuencia de ello era aplicable la acción rescisoria por lesión enorme. 1909. Pero, por ejemplo, en la sentencia del 9 de mayo de 1944, la Corte Suprema dijo que eso era una novación por cambio de objeto. Y que como era una novación por cambio de objeto, no era aplicable la acción rescisoria por lesión enorme. Y otra de las tesis, año 1943, sentencia del 24 de marzo, la Corte sostiene que se trata de una figura propia, en la que tampoco entonces es aplicable la acción rescisoria por lesión enorme, porque solamente está prevista para el contrato de compraventa. 1961, 1971 se acerca nuevamente la Corte a la tesis de la compraventa. Año 2001 la Corte sostiene que es una figura autónoma y empiezan a partir de ese año los salvamentos, digamos los desacuerdos. Algunos magistrados sostienen que definitivamente guarda una similitud perfecta, que desde 1909 está claro dicho por la Corte, y otros dicen no, es una figura propia. Uno dice, bueno, hasta aquí es una discusión de pura dogmática del derecho civil, si es o no una compraventa, si es una novación o si es una figura autónoma. ¿Qué es lo interesante de esta controversia sobre la dación en pago y que quería por ello presentarla acá? Es que finalmente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia terminan enfrentados constitucionalmente. Y terminan enfrentados constitucionalmente de la siguiente manera. La mayoría de la Corte, que sostiene que no hay similitud perfecta, que no hay similitud perfecta y que en consecuencia no es aplicable la acción rescisoria por lesión enorme, dice lo siguiente, que la libertad contractual hay que protegerla al máximo, porque constitucionalmente está exigido proteger la libertad contractual. Y que en consecuencia, como la acción rescisoria por lesión enorme es una restricción a la libertad contractual, debe interpretarse de manera restrictiva. Y como debe interpretarse de manera restrictiva, no podría aplicarse a una figura que tan solo puede ser análoga. Argumentación constitucional. Cita la Corte, la mayoría de la Corte en esa oportunidad, el artículo 333 de la Constitución. Y por el otro lado, entonces, en cabeza de magistrados como Edgardo Villamil Portilla y de Munar Cadena, la Corte sostiene que esa interpretación de la lesión enorme de manera restrictiva es inconstitucional. Y es inconstitucional porque la Constitución exige equilibrar las relaciones injustas. Y como la Constitución exige equilibrar las relaciones injustas, si hay una injusticia en una dación en pago, pues entonces la acción por lesión enorme debería poder ser aplicada. Miren el fragmento
de uno de los magistrados que salvan el voto. Dadas, pues, las singulares características de la institución en estudio que permiten, sin necesidad de acudir a intrincadas elucubraciones o a forzadas argumentaciones, dar cabida en ella a la figura de la lesión enorme, cuyos bienhechores efectos, superado el exacerbado individualismo de épocas ya lejanas, un magistrado de la Corte Suprema, hoy nadie discute, al punto de que la tendencia generalizada de los códigos contemporáneos es la de ampliar su espectro, y estando de por medio la apremiante urgencia de impedir enriquecimientos torticeros, deploro que teniendo la Sala, una vez más, las herramientas jurídicas necesarias para hacer justicia, hubiese sacrificado esa valiosa oportunidad por defender a ultranza, no la ley que a mi juicio rectamente entendida conduce a una solución contraria, sino un férreo e inflexible dogmatismo y una obsoleta visión de la lesión enorme. Entonces, la posición es una posición minoritaria. La posición minoritaria sostiene que la lesión enorme debería extenderse también a la dación en pago. Hay muchas sentencias sobre ello. La última, solamente si ustedes quieren seguirle la pista, es del 1 de diciembre del 2008, digamos, donde existe el enfrentamiento más fuerte. Otra controversia, el artículo 1096 del Código de Comercio. Voy a leerlo aquí rápidamente para que ustedes vean la discusión. El asegurador que pague una indemnización se subrogará por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro. Esta es una acción relativamente conocida, digamos, relativamente clara, y uno dice, pues no está claro. El asegurador que pague una indemnización se subrogará por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro. Creo que la expresión hasta concurrencia de su importe ha generado más discusión en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que el derecho al libre desarrollo de la personalidad en la Corte Constitucional, ¿cierto? Y las tesis aquí se mueven fundamentalmente entre dos extremos. Una tesis inicialmente mayoritaria y en la actualidad minoritaria. La tesis mayoritaria sostiene, la tesis inicialmente mayoritaria, hoy minoritaria, sostiene que hasta concurrencia de su importe implica que el demandado, ¿cierto?, por la aseguradora, ¿cierto?, que había sido el causante del daño que se vio obligado a la aseguradora a cubrir, solo tiene que pagar aquello que la aseguradora reconoció el día del pago, ¿cierto?, al asegurado, solamente la cifra nominal. Por el contrario, la tesis minoritaria inicialmente, hoy por hoy mayoritaria, sostiene que hasta concurrencia de su importe implica que ese valor debe ser indexado, ¿cierto? Y esto, mientras se tramita un proceso ordinario, es de enorme importancia. Entonces, tenemos como esas dos tesis. Y lo cierto es que uno podría simplemente detenerse allí, pero digamos, la disputa es excesivamente fuerte en la Corte Suprema. Por ejemplo, quienes han sostenido que el 1096 implica que solo se paga la suma, digamos que la aseguradora solo tiene derecho a recibir la suma pagada por ella, la suma nominal pagada por ella, sostiene, primero, que no hay que acudir al espíritu de la norma, porque la norma es clara. Entonces, hasta concurrencia de su importe. Concurrencia de su importe es lo que se pagó. No hay que acudir a nada más, a una interpretación del espíritu, lo que quiera que signifique, pues, acudir al espíritu de una norma. Segundo, dice que el artículo 1096, digamos, no puede ser fuente de enriquecimiento. Es un argumento interesantísimo, porque dice la aseguradora no puede pretender enriquecerse, ¿cierto? ¿Cuál es el supuesto del que parte esta tesis? Que la indexación es algo complementario, ¿cierto? Que no es simplemente la actualización, sino que es algo complementario. Entonces dice esta tesis que no puede ser fuente de enriquecimiento, y que si se reconociera la indexación, como la indexación es algo diferente a lo que ordinariamente se reconoce, o al daño efectivo, o a lo que se pagó efectivamente, entonces habría enriquecimiento. Dice la Corte, la mayoría en su momento,
es que aquí no se trata, la aseguradora no es una víctima. Lo que hizo la aseguradora cuando pagó fue cumplir el contrato. Y si cumplió el contrato no puede pretender, por virtud de la subrogación, presentarse como víctima. En consecuencia no tiene los mismos derechos que tendría el afectado al que finalmente se le pagó asegurado. Y el último punto es, dice, la prima incluía ya eso. En el momento en que se celebró el negocio de seguro, en la prima ya estaban incorporados todo eso. Usted está cumpliendo un contrato. Las tesis de la otra perspectiva, que fue encabezada inicialmente por un salvamento del doctor Tamayo Jaramillo en una sentencia del 13 de octubre del 2005. Dice, hay que consultar el espíritu de la norma, ¿cierto? Y el espíritu de la norma es que la aseguradora reciba el valor actualizado que corresponde, no en la cifra nominal que pagó en su momento. Y como es ello así, entonces hay que interpretarse el 1096 en el sentido de que usted tiene derecho también a recibir la suma con corrección monetaria. ¿Quiénes empezaron a liderar entonces ahora la nueva mayoría? Tamayo fue uno de ellos, pero también participó Silvio Fernando Trejos y el doctor Carlos Ignacio Jaramillo. El cambio de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, que era una de las pistas que yo creía importantes para leer hoy jurisprudencia, es clave, ¿cierto? El cambio, la diferencia, la salida de unos magistrados y el ingreso de otros con otras sensibilidades, por ejemplo al derecho de seguros, al lugar de la aseguradora, hizo que se cambiara la jurisprudencia. ¿Qué más dicen? No, la tesis de que hasta concurrencia de su importe incluye la corrección monetaria, lo que precisamente evita un enriquecimiento del causante del daño, ¿cierto? Porque si la aseguradora paga y la aseguradora solo tiene derecho a reclamarle lo que pagó, pues está enriqueciendo el tercero que causó el daño, porque se le está cobrando menos de lo que se le debería cobrar, porque no le están incorporando la corrección monetaria, que no es nada diferente a la actualización. Entonces, hay dos nociones en el fondo diferentes sobre la corrección monetaria. La primera es algo complementario, la segunda es simplemente la actualización del valor. Otros de los argumentos es que se trata de una subrogación, la prevista en el 1096, igual a la civil, y un argumento también muy interesante es que lo que prevé la norma es no la subrogación en una cifra especial, sino en una parte del daño. Entonces, no es que yo me subrogue en los 100 millones de pesos que se pagaron, sino en la parte del daño que se pagó, y esa parte del daño que se pagó actualizada está. Entonces, son, digamos, estas dos posiciones, las de muy complejas. Hay otros argumentos muy fuertes, unos diciendo que ya les destacaba el argumento, la prima ya incluye esto, los otros no, la prima todavía no incluye esto, la corrección monetaria es una cosa diferente al daño, es simplemente una actualización, la subrogación prevista es igual a la del derecho civil, la acción que tiene la aseguradora es una acción derivada del contrato de seguro, entonces debería someterse a las mismas reglas, en fin. Lo cierto es que en este momento, digamos, uno puede constatar en una evolución muy interesante las dos posiciones de la Corte Suprema de Justicia. Digamos, estas fueron desarrolladas con menos furia que la que uno puede constatar en salvamentos de voto como los de la dación en pago. Rápidamente, otros temitos. La discusión sobre si la compra para la reventa es un contrato de agencia, ¿cierto? Digamos, si ustedes se dan cuenta, siempre que hay un negocio de distribución y terminan bravos, como suele ocurrir, lo primero que alega la persona que distribuía es que había un contrato de agencia y que en consecuencia tiene derecho a la prestación establecida en el 1324 del Código de Comercio.